Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Para adorar a Dios estamos aquí, para escuchar palabras de amor. Para adorar a Dios estamos aquí, para expresar a Dios nuestro amor. Quiero saciar con su poder a Dios he venido a adorar, para adorar a Dios estamos aquí, para escuchar palabras de amor. Quiero llenar con su poder a Dios he venido a adorar, para adorar a Dios estamos aquí, para expresar quiero saciar mi ser con su poder a Dios. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor.
corazones sinceros, llenos de alabanza. Y adoración. Aleluya, venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con corazones llenos de alabanza. Sí, Señor. Dígale, porque tú eres Rey de Reyes. Aleluya. Y Señor de señores, tú eres digno. Que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores, tú eres digno. Aleluya. Una vez más venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas. Y adoración. Venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de aleluya. Porque tú eres Rey de Reyes. Aleluya. Y Señor de señores, tú eres digno, que todos te adoren. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya. Que todos te adoren. Entra en la presencia. Entra en la presencia del Señor con gratitud de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra. ¿A quién?
la presencia. Entra en la presencia del Señor con gratitud de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y alabanzas al Señor. Da gloria y honra y alabanza. ¿A quién? ¿Cuál es su nombre? Amén, amén. Entra en la presencia, entra en la presencia del Señor con gratitud de corazón, de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Aleluya. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Una vez más, entra en la presencia, entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra al Señor. Da gloria y honra aleluya. Una vez más, da gloria y honra y alabanzas al Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Reciban un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Orlando de Vides. Me congrego acá en el Tabernáculo de Benecer con mi pastor Osvaldo Tona. Vengo de Ospino, viví por allá un tiempo. Soy nativo de aquí de Lara, pero vengo de Ospino. Empecé a congregarme aquí. Y bueno, cuando el Señor me llamó, viví en Ospino, pues. Y empecé a oír la palabra de Dios a muy temprana edad. Mi mamá siempre ha sido cristiana desde muy joven. Y yo crecí pues allí, por la gracia del Señor, siempre oyendo de Dios. El Señor fue trabajando conmigo de una manera muy tremenda, porque yo oía la palabra, pero endurecía el corazón, pues. Y el Señor me fue procesando a través de cosas tremendas, específicamente pérdidas. Y recuerdo una vez, venía de una finca que yo tenía y como a 1 kilómetro de llegar a mi casa sentí algo que me decía como que había peligro, y empecé a clamar al Señor y a pedirle misericordia a Dios, que tuviera misericordia de mí y que no permitiera que nada me pasara sin yo reconciliar mi vida con Él. Y cuando llegué a mi casa, que estacioné el carro y entré a mi casa, enseguida llegaron 2 sujetos y me encañonaron y esa noche me atracaron, me quitaron me llevaron el carro. Eso fue una cosa terrible, una cosa tremenda que pasé esa noche, y fui pues ultrajado esa noche, pues. Bueno, y así sucesivamente el Señor me fue procesando y a los 5 meses exactamente volví a ser atracado en el mismo lugar, y otra vez me robaron. Pero yo me mudé de ese lugar hacia Ospino para tener para estar con más seguridad, pues. Alquilé una casa en Ospino y me mudé hacia allí. Entonces allí estaba un poco más resguardado. Y entonces allí el Señor empezó a hacerme sentir ir a los cultos. Empecé a ir a los cultos los domingos, pero no aceptaba, o sea, no daba el paso. Y entonces en esos meses, un día cerrando el portón para sacar o guardar el carro, el Señor me hizo sentir que ese era el momento, pues, de apartarme, de darle la espalda al mundo, de apartarme de lo malo. Y yo atendí a ese sentir que el Señor puso en mí, y dije que no le servía más de escaparate al diablo, porque no estaba haciendo nada, pues. O sea, mi vida no tenía sentido sin el Señor, y tomé esa decisión, y de ahí en adelante pues empecé a caminar con el Señor, a congregarme
consecutivamente todos los días de la semana. Y tomé una gran decisión, pues la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y aquí voy caminando con el Señor. Y el Señor pues venía, fue trabajando conmigo a través de sueños, a través de esas cosas, pues de esos atracos, que esas cosas, esas pérdidas. Y como la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pues entonces yo me doy cuenta que eso fue un proceso por el cual el Señor me hizo pasar y, y aquí estoy por la gracia y la misericordia del Señor. Este, eh, Pude ver la mano del Señor porque al nomás yo tomé la decisión, un día salí a unos caseríos cercanos de Ospino y son 3 caseríos juntos por el cual yo viví un tiempo en esa zona y, y allí yo tenía diferencias con muchas personas por, por cosas que el enemigo pues permitió que yo pasara y agarré una moto que tenía y me fui hacia esos caseríos y pareciera que todo el mundo me estaba esperando, o sea, el Señor puso en mi camino a todas aquellas personas que fue impresionante ese día. Yo me fui en la mañana y ya como para la hora del mediodía ya había hablado con todas las personas que yo quería hablar. El Señor las puso en mi camino. El Señor permitía que yo los encontrara en sus casas y fue impresionante ese día como el Señor me ayudó a yo arreglar con todas esas personas. Y puede uno ver la mano del Señor, la gloria del Señor manifestada allí, como Dios está trabajando con uno, como Dios sacó a uno del mundo y cómo Dios respalda a uno cuando uno toma una decisión de elegirlo a Él como su único y suficiente Salvador. Es una cosa maravillosa saber que cuando uno acepta al Señor, el Señor está con uno y que el Señor le pueda dar esa palabra de aliento a uno a través de cualquier hermano, a través del predicador, a través del que sea, que uno ve que es Dios dándole esa palabra de aliento, esa palabra de consolación. Es tremendo eso. Y el Señor, una de las cosas que más me marcó a mí, aparte de muchos sueños que yo tuve, sueños que me daba, que era el Señor que me ponía esos sueños. Recuerdo una vez que era yo muy pequeño, soñé que caía en un lugar, en un vacío muy oscuro, que iba cayendo y cayendo y que cuando miré hacia arriba vi unos ojos allá, una claridad arriba, unos ojos azules, que, que eran los ojos del Señor y allí eh, terminó aquel sueño, cuando yo pedí misericordia, cuando pude ver la cara del rostro del Señor, sus ojos, recuerdo, si mal no recuerdo, eran azules y era el rostro del Señor que se me presentó en aquel sueño. También, como les decía anteriormente, eh, uno de los sueños que más me marcó, que más marcó mi vida fue un sueño que tuve donde veía la columna de fuego a una distancia no muy alta y que se presentó allí una bola de fuego como es ella y me absorbió con mucho ímpetu y, y me llevó como por una gran rampa de concreto y a una velocidad muy fuerte. Y cuando llegó al final de esa rampa, me largó y caí en agua. Y para todos nuestros hermanos y para todos aquellos que han leído la palabra, saben que el agua significa la palabra de Dios. Y puedo yo estar cierto y seguro que era el Señor llamándome. Y eso marcó mi vida. Y le doy gracias al Señor por eso. Porque Dios siempre ha trabajado con sus hijos a través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones, porque la palabra dice que Dios habla al hombre en sueño y en visión. Y para ustedes, mis hermanos, mis hermanas, saben que esa es la verdad de Dios.
Y estoy agradecido del Señor por eso, porque hoy en día le sirvo a mi Señor. Puedo dar fe de que le creemos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, un Dios que todo lo puede, un Dios que está allí presente para darnos esa diestra de fortaleza, de fuerzas para seguir adelante. No es fácil, pero podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es nuestra fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y estamos agradecidos del Señor, porque Dios en este último tiempo se está manifestando de una manera muy gloriosa. Podemos decir, como dijo aquella mujer junto al pozo, como dijo Felipe, como dijo Natanael, como dijeron esos hombres que cuando encontraron al Señor, que vengan y vean cómo Dios se está manifestando entre nosotros, que es un testimonio vivo, donde Dios está haciendo sanidades, donde Dios está haciendo milagros, donde Dios está haciendo maravillas, donde Dios está manifestando su poder, su gloria, su palabra viva, que nos fortalece cada día, que nos llena, que nos da respuesta a todas nuestras inquietudes, todos nuestros problemas, todas nuestras incógnitas, respuestas a tantas cosas, necesidades, por enfermedades, por cualquier cosa que nosotros ya sea que necesitemos o que necesitemos hacer, tomar decisiones, no las podemos tomar apresuradamente, sino pedirle la respuesta al Señor para que el Señor nos dé una respuesta positiva, porque Dios no se equivoca, Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, y que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da ese aire que respiramos cada día, cada mañana cuando despertamos. Estamos agradecidos al Señor porque Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Siempre el Señor ha estado conmigo, aún en el mundo, aún allá desde muy joven. Yo hoy en día puedo ver que siempre Él estuvo conmigo, porque en momentos difíciles Él me acompañaba, porque yo podía clamar a Él y Él me respondía. Él siempre estuvo conmigo en peligro, siempre. Recuerdo una vez me pateó un caballo y me dejó sin aliento, parecía que me iba a morir, y yo pedí misericordia y enseguida el Señor me dio el aliento de vida. Y por la gracia del Señor aquí estoy. Es gracias al Señor, es gracias a su misericordia que Él nos ha sostenido, que Él nos ha ayudado y que Él está aquí presente para todo aquel que quiera, que siente esa necesidad de buscar a Dios, que Dios de alguna manera le está hablando, ya sea porque alguien le está diciendo que hay un Dios que salva, que hay un Dios que tiene misericordia, que hay un Dios que perdona, que venga a los pies del Señor, porque el Señor está presto. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y estamos ciertos de eso, porque estamos viendo la gloria de Dios en este lugar, estamos viendo la mano de Dios, cómo se está manifestando a través de los vasos que Él está utilizando en este ministerio que Dios nos ha dado por su gracia y su misericordia. Bueno, mis hermanos, contento y agradecido de Dios. El llamado es para aquellos que no han tomado una decisión con el Señor y que no dejen, que no pospongan ese sentir que Dios les da o esa palabra que Dios les da, que no la rechacen, que no endurezcan su corazón, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que es perdonador, pero también dice el Señor que no contenderá para siempre su espíritu con el hombre. Entonces, cuando Dios habla a un corazón es porque Dios está dispuesto a perdonarlo, es porque Dios está dispuesto a traerlo a sus pies. Tenemos que abrir el corazón al Señor. Aquí estamos pues para todo aquel que quiera que venga y busque del Señor, que le dé le abra ese corazón al Señor para que el Señor venga y siembre su palabra y les dé esa vida, ese perdón, esa misericordia, se la atienda, porque Dios no obliga a nadie, pero Él dice en su palabra, venid a mí y yo recibiré, dice el Señor. Y aquí está una escritura, porque, no sé, sentí leerla de ver cómo el Señor ha permitido que yo haya pasado por tantas cosas, pero que
a uno nada lo puede separar del Señor. Y es la escritura que está en Romanos 8:35, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nada, hermano, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como está escrito, como bien lo leemos aquí en esta escritura. Así que abra el corazón al Señor, tome la decisión porque los días son malos. Estamos en el tiempo del fin, donde viene el día cuando usted, como hombre o mujer, tiene que pararse delante de Dios y darle cuenta por esa palabra que usted ha recibido o ha escuchado de cualquier vaso o cualquier instrumento, ya sea un mundano mismo, le puede hablar al Señor y decirle que usted tiene que encontrarse con Dios un día, no muy tarde. Esto está a la puerta, así que corra a los pies de Jesucristo, porque el llamado es, como le dijo el ángel a Lot: escápate ya, date prisa. Ese es el mensaje de hoy: escápate, corre a los pies de Jesús, que Él está con los brazos abiertos esperando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Pero sin fe es imposible agradar a Dios, parte 4. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En esta hora le damos la bienvenida en el nombre santo de nuestro Padre Celestial, el nuestro Señor Jesucristo, en este día que nos ha concedido por gracia y misericordia estar aquí en este lugar, es el Tabernáculo Benecer, llevando su santa y bendita palabra, el Evangelio eterno de Jesucristo. Así que te damos la bienvenida en el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, para cada uno de ustedes, amigo, hermano que me escuchas en esta hora, que de tarde a tarde estás pendiente en la sintonía para ver y oír la palabra de Dios. Esa palabra que sirve para edificar nuestra alma, que nos enseña, nos redarguye, nos exhorta y nos guía por el buen camino, a ser al hombre perfecto, que es lo que Dios quiere, llevarlo a esa perfección, a esa voluntad de Dios agradable y perfecta, que es llevar al hombre a ser como Él, santo. Pues fue lo que dijo Él: sé santo porque yo soy santo. Y por lo tanto, sin la santidad nadie verá a Dios, dice la palabra. Así que Dios quiere perfección para su iglesia, Dios quiere perfección para su hijo, y a través de esa palabra que va saliendo y usted la va tomando y llevándola a su corazón, para allí ser levantado y edificado como un templo para la morada del Señor, allí entonces usted va a llegar a ser santo como Él quiere que seamos santos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y la única manera es de oír la palabra de Dios, porque es la fe. Pues la fe viene por el oír la palabra de Dios, es lo que dice la palabra. Y así que sin la palabra que usted no oye, usted va dando a oír palabras del mundo, que ya no le va a edificar nada, sino que lo va a tener entonces estancado, pegado a este mundo. Pero Dios no quiere que se quede pegado en este mundo, que Dios quiere que usted se levantado en esa atmósfera espiritual, para que suba a la altura que Dios quiere que usted esté, al nivel, como un hijo y una hija de Dios. Así que Dios está enviándose palabras de vida eterna alrededor del mundo, a través de estas ondas de internet que salen por este lugar, para que usted pueda entonces captar y ver la grandeza de ese Dios todopoderoso que vino a esta tierra a morir, a sufrir por usted. Él, el rico de los ricos, el todopoderoso, vino a ser pobre aquí en la tierra, a sufrir por nuestra culpa. Así que en la riqueza de Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos en Dios. Él dio su vida, murió para que usted y yo viviésemos. Ve usted la contradicción que es la vida en lo natural y en lo espiritual, que usted en lo natural usted no puede entender jamás por qué Dios tuvo que morir, pero hablándolo espiritualmente, que es por la fe, usted puede ver las cosas entonces, lo sobrenatural de Dios, la gracia de Dios que hizo para que nosotros entonces pudiésemos tener
vida y vida en abundancia. Por eso, amado hermano, le damos entonces la bienvenida para que sea usted entonces captando la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y pueda recibirla con gozo, alegría en su corazón. Así que le damos la bienvenida y que usted se sienta cómodo, a gusto con la palabra que ha de oír por este medio de comunicación. Así que siéntese usted allí entonces tranquilo y esperando que Dios le hable a su corazón. Así que, amados hermanos, estamos aquí entonces para llevar su palabra y queremos entonces seguir con el tema que hemos venido tocando de semanas atrás, el cual vamos a continuar en este día y queremos entonces que abra conmigo el libro nuevamente de allí de Hebreos 11, hablando de esos grandes hombres de fe, porque estamos hablando de fe. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, allí entonces vamos a continuar con este tema y quiero entonces que usted abra conmigo allí en el libro de Hebreos capítulo 11 y leemos desde el versículo 24 para que continuemos entonces con este tema. Así que les invito entonces a abrir las escrituras y allí veremos entonces lo que Dios tiene para nosotros en este día. Así que leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo la palabra. Y dice así, Hebreos 11, versículo 24. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre para que el que mataba los primogénitos no lo tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Aleluya. Hasta allí entonces leemos estos versículos para que entonces oremos al Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo, que es el que va a dar a conocer su palabra. Así que oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria en este día, Señor Jesús, que nos ha concedido nuevamente, Señor, estar aquí en este lugar, Señor, llevando tu palabra. Oh Padre eterno, sabemos que no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Sabemos que has tenido misericordia de nosotros, Padre eterno, porque nos has mostrado esta gran verdad, Padre eterno. Esta gran verdad que estaba escondida por siglos y edades, pero tú la has dado a conocer en este tiempo el cual estamos viviendo. Sabiendo que están tiempos malos, tiempos peligrosos, pero tú quieres, Señor Jesús, darle, Señor, tu palabra, Señor, para que la palabra es la que te puede proteger a tus hijos, Señor, en viendo en tantas calamidades que está el mundo en el día de hoy, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, te damos gracias por ello, Señor Jesús, porque nos has abierto, Señor, nuestros ojos, Señor. Nos has abierto el camino, Señor Jesús, para llegar, Señor, a ti, Señor. El medio, Señor, de comunicarnos contigo, Señor, a través de la oración, Señor Jesús, y a través de la fe. Padre Santo, te damos gracias por ello, Señor Jesús, y está así como nos ha abierto a nosotros el entendimiento, Señor, de tu palabra. Te rogamos, Señor Jesús, para cada una de las vidas, Señor, que están allá afuera, Padre eterno, que sea usted con ellos, Señor, dándole también, Señor, la gracia, la sabiduría para entenderla, Señor, y ponerla por obra, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, alguna vida, Señor, que está en necesidad, Señor, hasta ahora, Señor, que está allí atento a tu voz, Señor Jesús. Te rogamos, Señor Jesús, hasta ahora, Señor, que sea usted, Señor, dándole, Señor, la petición de su corazón, Señor. Oh Padre eterno, sea usted, Señor, que el consolador, Señor, de sus vidas, Señor. Sea usted el sanador de sus vidas, Señor. Sea usted, Señor, el libertador. Sea usted, Señor, el salvador para cada uno de ellos, Señor, si con fe, Padre eterno,
pueden, Señor, llegarse a ti. Oh, te rogamos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, y cada uno, Señor, de tu pueblo que está alrededor del mundo, Padre eterno. Que sea usted, Señor, edificándolos, Padre eterno, a través de su palabra. Pues te lo pido, sí, en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, gracias le damos entonces a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Eso es lo que dice la palabra. Y vemos cada día que pasa, cada día que viene, que podemos ver la luz, estamos de pie, sabiendo que son misericordias renovadas y que si caminamos, si tocamos, si vemos, si oímos, es porque Él nos lo permite. Viendo que es la gracia de Dios, ese Dios tan bueno que no escatimó esfuerzo para dar su vida por cada uno de nosotros. Así que Él es el que hace todas las cosas en todo. Sin Él nada somos, dice la Biblia. Así que vemos entonces en esta hora que Dios nos ha permitido estar aquí detrás de esta cámara y usted detrás de su receptor captando allí la voz de Dios. Que el Dios de la gloria sea con usted en esta preciosa tarde para que pueda hablarle entonces a su corazón. Lo que hemos leído entonces, hablando de este relato, de esta palabra que está aquí en el libro de fe de Hebreos, que es aquellos grandes hombres que por fe trastornaron reinos, apagaron fuego impetuoso, cerraron boca de leones, quitaron filo de cuchillo, dice de allí. Entonces, evitaron filo de cuchillo. Así que por ello, por la fe, ellos entonces hicieron grandes maravillas, grandes prodigios. Y allí estaban bajo un pacto de sangre de animal. Pero ahora imagínense, nosotros estamos en medio del pacto en el día de hoy. Estamos en el pacto de la sangre del mismo Dios, de la sangre de Jesucristo, que tiene que ser entonces más perfecto todavía esa fe que Dios quiere que esté en su pueblo. Por eso vemos allí cuando Dios llamó a Noé en el tiempo diluviano, que dice allí en Hebreos 7, que por fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca, que su casa se salvase, por lo cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Entonces, ¿qué vemos allí entonces? Que este hombre fue el único que Dios vio allí de todo el mundo que tenía fe para creerle a Dios, y por eso Dios lo llamó y le explicó lo que iba a acontecer. Y por eso que dice que cosas que él recibió, respuesta de cosas que aún no se veía. Cuando había llovido allá en el tiempo diluviano, nunca había llovido del cielo hacia la tierra como llueve el día de hoy, que vemos que la lluvia cae desde el cielo. No había llovido porque no había nubes en ese tiempo. Y la tierra se llegaba con un vapor que salía debajo de la tierra. Así se llenaron los estanques y las plantas se humedecían a través de ellas. Pero nunca había llovido del cielo. Y ahora, estas cosas que Dios le había mostrado, que iba a llover del cielo, que iba a haber una gran catarata alrededor de la tierra, allí Noé por fe aparejó el arca, la hizo, y allí entonces fueron salvos su familia, sus hijos, sus yernas, y allí entonces él con su esposa fueron salvos. ¿Por qué? Por fe. Pero esa misma fe que ejerció Noé para aparejar el arca, para que fueran salvos su familia, y esa misma fe condenó al mundo. ¿Por qué causa? Por la incredulidad, porque descreyeron lo que Dios había dicho a través de Noé, que iba a venir un gran diluvio a la tierra. No creyeron, y por esa fe entonces fue entonces el mundo acabado. Ve lo que las contradicciones de la vida, las contradicciones que el mundo cree que son locuras para, las cosas de Dios, pero vemos que es la fe, las cosas que no se ven, las cosas que se esperan de las cosas que no se ven. No se veía que iba a llover, nunca había llovido, ¿y cómo iban a creer? No podían creer, jamás iban a ver que iba a haber una inundación, que iba a venir un diluvio, pero Noé se los había dicho, que iba a llover,
porque Dios se lo había revelado por fe y había visto entonces ese diluvio. Y allí entonces, al predicar el diluvio, al predicarle a las almas que estaban en ese tiempo, en ese mundo, descreyeron y por esa causa fueron entonces por fe condenados. Es lo mismo que está aconteciendo en el día de hoy, amado hermano. Dios no cambia su palabra. La palabra dice que Dios envió a su Hijo no a condenar al mundo, sino a salvarlo, pero a los que creen. Pero los que no creen, entonces ya son condenados. ¿Ve usted? Porque descreyeron, no creyeron al unigénito Hijo de Dios. Por esa causa entonces es lo que está aconteciendo en el día de hoy. Los creyentes, la gente, los predicadores, los evangelistas están predicando: Cristo viene, viene una devastación para esta tierra, viene el día final para esta tierra. Ya no va a ser por agua, sino va a ser entonces por fuego y azufre. Pero ¿quién cree entonces al anuncio de Dios a través de los predicadores? Allí está el punto. Nosotros caminando en esa atmósfera espiritual, caminando en lo sobrenatural, sabiendo que Dios ha dicho la verdad, que Dios no puede mentir, estamos hablando entonces el evangelio eterno de Jesucristo, ese evangelio que son las buenas nuevas de salvación, para que usted se apareje y pueda entonces librarse del juicio que viene para este mundo. Noé lo hizo por fe allá y el mundo casi entero no le creyó y fue condenado por esa causa. Así que, amado hermano, la importancia de creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el tema que estamos llevando en este momento, seguimos desarrollándolo. Así que, amigo que me escucha en esta hora, la importancia de creerle a Dios y no ignorarlo, pues si usted lo ignora, usted entonces quiere seguir estar en delitos y pecado todavía. Usted no ha creído a Dios, por lo tanto esa fe no se ha desarrollado en usted. Y usted sigue entonces en sus pecados. El Señor dijo: sí, y si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Así que podemos decir lo mismo en esta hora. Si usted no cree que Dios ha de venir nuevamente aquí, o usted en la tierra nuevamente predicando a través de hombres y mujeres sobre la tierra, testificando que hay un Dios todopoderoso que te quiere salvar, que te quiere librar del juicio, entonces usted si descree, entonces está muerto todavía en delito y pecado. Dios le había revelado a Noé que ese momento iba a llegar y Noé aparejó su arca allí, el cual introdujo a su familia, y los que quedaron por fuera, los demás familiares de Noé y los demás del mundo no creyó, fueron sumergidos en el agua entonces cuando vino ese gran diluvio allí a la tierra. Así que las mismas aguas que salvó a Noé y a su familia, porque el agua subió, el arca que aparejó Noé la llevó a flote y allí entonces se mantuvo en ese nivel arriba y la tierra quedó sumergida completamente en agua. Así que esa agua que salvó a Noé y a su familia fue la misma que condenó y mató a toda la humanidad por incrédulo. ¿Ve usted? Entonces, la importancia que estamos hablando, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque, amado hermano que me escuchan en esta hora, Dios es el invisible. Dios tú no lo puedes ver con sus propios ojos naturales, tienes que verlo y creerlo por fe. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que vemos entonces que Noé condenó al mundo por fe, porque no le creyeron. Lo mismo hizo Abraham. Abraham, por la fe, siendo llamado, hizo de allí. Obedeció para salir al lugar que había recibido por heredad y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual era Dios. Así que Abraham por fe salió, y dijimos la semana pasada que Abraham abandonó sus riquezas, sus bienes, para seguir entonces el camino que Dios le había
mostrado que iba a conseguir una ciudad e iba a ser heredero de toda la tierra. Aleluya, por ese hombre de fe que creyó a Dios, y por esa fe Dios entonces nos dio esa promesa a cada uno de nosotros, que si le creemos a Dios, somos también entonces herederos de todas las riquezas que tiene Cristo. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos entonces que, hablando de fe, y la fe es revelación, amado hermano. La fe es la revelación de Dios hacia el hombre. ¿Por qué causa? Porque si usted no tiene fe, Dios entonces no le puede revelar su secreto. Dios no le puede revelar a usted las riquezas de Él. No le puede revelar los tesoros que Él tiene para su vida, los bienes que Él tiene para usted, o las promesas que Él tiene para usted, o si usted no lo cree por fe. Es así de simple como Dios lo hace. Vemos allá cuando Dios se le presentó allá y Él estando predicando con los discípulos, hablando de la palabra y haciendo las prodigios y las maravillas por fe, para que esas fueran ejercidas a través de los discípulos y ellos vieran las maravillas de Dios. Y allí entonces el Señor, delante de los discípulos, Él pudo alzar sus ojos al Señor y dijo: te doy gracias, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque hayas escondido esto de los sabios y entendidos y la hayas revelado a los pequeños, la hayas revelado a los niños, porque así te plació en vuestros ojos. Así que es revelación, amado hermano, la fe que usted pueda ejercer hacia Dios para poderle creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Dios entonces que le plació revelársela a los pequeños, aquellos que querían aprender, aquellos hombres que querían ser enseñados por Dios, pero aquel hombre o aquella mujer que se la cree que se la sabe toda, ¿qué va a enseñarle Dios si ya se la sabe toda ya? Entonces Dios lo deja quietecito. No tiene nada que ver con ese hombre o aquella mujer que sea jactancioso, orgulloso, que se la cree que se la sabe toda, que ¿quién le va a enseñar? Entonces Dios dice: no, vamos a lo que quieto entonces, porque él tiene la cabeza muy grande, ya sabe mucho ya, entonces no lo voy a enseñar. Pero aquellos que quieren ser enseñados por Dios, aquellos hombres, mujeres, humildes, sencillos, que quieren ser enseñados por Dios, Dios entonces: ven acá, yo te voy a enseñar y te voy a dar los secretos, te voy a decir qué significa esto. Y así entonces trabajó Dios en simplicidad con sus discípulos. Y así entonces, cuando Dios te doy gracias porque le hayas escondido esto a los sabios e entendidos y le hayas revelado a los pequeños. Así, Padre, pues te plació en vuestros ojos. Y dijo: todas las cosas me son dadas de mi Padre. Y nadie conoció al Hijo sino el Padre. Y nadie conoció al Padre sino el Hijo. Y a quien él lo quisiera revelar. ¿Ve usted claramente cómo es la palabra? Ahora, si el Padre, el Espíritu Santo, le entregó todo al Señor Jesús en sus manos, entonces, ¿quién lo tiene que revelar, darle a conocer entonces a sus hijos, al pueblo, al hombre, a la mujer que quiere ser enseñado por Dios? Dios entonces, Jesucristo, la persona de Jesucristo, es entonces el que va a revelar toda su palabra, que va a revelarle los secretos, los misterios que Él tiene. Pero, ¿por qué? Por oír, que viene entonces el movimiento a creer por fe. Por fe es que entonces agradamos a nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, amado hermano, la fe entonces es revelación de Dios para el ser humano. Cuando usted quiere aprender, usted pide entonces: Señor, dame revelación, dame tu palabra para yo creerla y ponerla por obra. Vemos claramente entonces que el Señor continúa con los discípulos, llevándolo de punto en punto, paso en paso, para que ellos fueran ejerciendo y fueran levantándose en esa atmósfera espiritual a través de la fe. Y vemos que cuando el Señor les hizo, vamos a decirlo así, lo hizo como un examen a sus discípulos. Dice allí en la Biblia, Mateo 16:13, que viniendo el Señor con los discípulos de Filipo, de Cesarea de los Filipos, Él allí les preguntó a ellos: ¿qué dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? O sea,
una gran pregunta, a ver qué decía la gente afuera, qué decía el pueblo afuera de quién era Jesús. Y el Señor le pregunta, ¿quién dice la gente quién es el Hijo del Hombre? Y allí entonces los discípulos, cada uno dieron su respuesta de lo que la gente decía, lo que la gente comentaba de Jesús. Y decían, bueno, la gente dice que tú eres Juan el Bautista, el profeta. Otro que eres Elías, el profeta. Otro que eres Jeremías, el profeta. Y otro que tú eres alguno de los profetas o de los tantos que había ya de la antigüedad. Pero entonces allí el Señor lo llevó más, además, profundo todavía, y le dijo, ¿y ustedes qué dicen quién soy? Entonces, allí estaba otra parte más tremenda todavía para ellos, porque ya era la respuesta que tenían que dar cada uno de ellos que pensaban quién era el Señor. Pero sin duda alguna que allí vemos que, sin duda que hubo quizás silencio para ellos comprender aquello, para dar una respuesta clara, pero no había respuesta que darle, pero vino una inspiración divina de lo alto a uno de ellos, al cual fue Pedro, el cual respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ve usted lo grande y lo misericordioso, lo clemente que es Dios, dándole al hombre para no dejarlo en incógnita, no dejarlo a la deriva, no dejarlo sin respuesta alguna? Allí tuvo que venir una revelación de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, para que él pudiera entonces entender y cada uno de ellos oyeran esa palabra de revelación que había dado claramente Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí entonces la respuesta de Jesús fue para certificar que era una realidad. Lo que le dijo fue, bienaventurado eres Pedro, hijo de Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Sí? Entonces vemos que no había hombre en este mundo, no había escuela teológica, no había escuela bíblica, no había quien pudiera decirle o mostrarle a Pedro que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino por revelación. La fe, que es revelación. Vino esa fe que ejerció ese poder sobrenatural en Pedro, y allí entonces la inspiración salió claramente de sus labios al decirle, tú eres el Cristo, del Hijo del Dios viviente. Amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, usted no puede ver a Dios, no puede saber quién es Dios, no puede entender los designios de Dios si Dios no se los muestra, si Dios no se los revela, si usted no oye la palabra de Dios, si no ejerce, no mezcla la fe para saber quién es el Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que es la grandeza de Dios, es la gloria de Dios, dándola a conocer a través del Espíritu Santo por fe, que es revelación. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que fue allí entonces a bienaventuranza para Pedro, y allí los discípulos captando todo aquello que el Señor le estaba diciendo. Bienaventurado es Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas a ti te doy las llaves, me dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Así que estaba allí entonces dándole a conocer que el que revelaba era Dios, el Espíritu Santo. El que daba a conocer era el Espíritu Santo. Y aquella revelación que le llegó a Pedro, la inspiración, fue de arriba. Por lo tanto, como fue el bienaventurado, le dio, bueno, aquí están las llaves. Las llaves del reino te doy, dijo. Ahora te voy a dar las llaves. Ahora, lo que tú hagas, lo que tú hables, lo que tú quieras o que acontezca, entonces, si tú lo hablas, yo lo voy entonces a certificar, yo lo voy a comprobar y yo lo voy a decir sí o no. Así que si tú dices no, yo digo no. Si tú dices sí, yo digo que sí. Ahora tienes que entonces tener mucho cuidado con lo que vayas a hablar y hacer. O sea, la enseñanza que estaba diciéndole el Señor allí a sus discípulos. Porque sabemos que tenemos un poder, amado hermano,
dado por Dios en nuestros labios. Tenemos el poder de la vida y tenemos el poder de la muerte en nuestros labios. Así que es entonces el cuidado, vigilar cada paso, cada acción que usted pueda hacer cuando usted tiene o recibe esa revelación de Dios, esa fe en su corazón que sea anclada para entonces usted ejecutar las obras que Dios quiere que usted lleve a cabo, pero que las lleve correctamente como Dios quiere que las lleve o que las haga, porque si es Dios en el negocio, Dios no quiere entonces que se salga de los parámetros, de los límites que Dios quiere que usted trabaje a través de la fe. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que Dios entonces le había entregado allí a Pedro las llaves del reino para que hiciese las obras de Dios. Vemos entonces que la fe es la llave entonces que Dios le da al creyente. ¿Para qué? Para que acceda allí a los tesoros escondidos de Dios, para que entre allá en la entrada al secreto de Dios, a las cosas secretas de Dios, a los misterios de Dios, para que el hombre conozca cada una de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nos dice allí Deuteronomio 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas la revelada es para nosotros y para nuestros hijos por siempre. ¿Para qué? Para que obedezcamos toda la palabra de esta ley. Así que es Dios entonces dando a conocer sus secretos, sus misterios a través de la fe. Porque sin fe es imposible, amado hermano, agradar a Dios. El que se llega a Dios tiene que creer que Él es galardonador de los que le buscan, que Él existe y Él es galardonador, lo que dice la palabra. Así que la fe es muy importante entonces para saber con quién usted está en lo sobrenatural, para levantarse en esa atmósfera espiritual a los lugares altos con Dios. Así que, amado hermano, con la fe de Dios en el hombre, pasa de lo natural a lo espiritual y de lo natural a lo sobrenatural, porque es lo que Dios quiere llevarnos, a lo sobrenatural, porque así ha sido dado los coordenadas, o sea, Dios le ha dado las coordenadas para que puedan entonces allegarse a Dios, porque es la única manera de llegarse a Dios, de creerle con todo su corazón por la fe, que es el sexto sentido. Pues tenemos 5 sentidos naturales en este cuerpo, pero hay un sexto sentido. ¿Y cuál es el sexto sentido? Es la fe, amado hermano. La fe para creer lo sobrenatural, lo imposible que es para el hombre, pero con la fe sobrenatural, que es el sexto sentido, usted va a creer lo imposible, que es para el hombre, y va a llegar a hacer lo posible con la fe de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Quizás podemos usted decir que, pero yo no veo a Dios, es que no lo puede ver, porque el hombre no puede ver a Dios y vivir. Pero Juan dijo una cosa, cuando quieres ver a Dios, véalo a tu hermano, porque Dios está dentro del corazón humano en el día de hoy. Dios ha descendido, ha dejado el trono de gloria y ha bajado y ha hecho el trono entonces allí en el corazón del hombre. Así que si usted quiere ver a Dios, ve a su hermano, abraza a su hermano y recibe a su hermano con gozo y ve a Dios en su hermano, en su prójimo. Porque si usted no lo ve, entonces usted quiere ver a Dios quizás con su ropa, con su corona de oro, vestido de blanco, pero no, Dios no puede presentársele así, o quizás se le puede presentar en una visión. No está tan malo tampoco, porque Dios Él hace como Él quiere, y se le place mostrársele así, con su ropa resplandeciente, así como se le mostró allí a los discípulos en el monte de la transfiguración, su ropa resplandeciente allí cuando estaba Jacobo, Juan y Pedro allí. Pero así Dios en este tiempo que estamos viviendo, Él dice entonces ahora, ve a Dios en tu hermano. Es el que si quiere ver a Dios, dice, yo creo en Dios, pues es lo que dice el Pedro, Juan. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero
o amo a Dios y aborrezco a mi hermano, a tu hermano que está aquí en la tierra, entonces el Señor dice, tú eres mentiroso, tú eres hipócrita, porque dice que amas a Dios al cual no ves y aborreces a tu hermano al cual ves, entonces eres un hipócrita. Por eso, amado hermano, tienen que ver a Dios en todos los aspectos, tienen que ver a Dios en todo lo que se mueve en lo aquí en lo sobrenatural en este mundo, porque Dios está en el aire, Dios está en todos los lugares, Dios está en su hermano, Dios está allí en la iglesia, Dios está en la calle, en los cielos, Dios está en todas partes, pero tiene que creerlo por fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Así que Dios está en todos los lugares, en lo infinito de este planeta Tierra. Así que, amado hermano, es creerlo por fe. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que usted, con las llaves, esa fe perfecta que Dios quiere que su iglesia tenga, entonces usted se va a llegar a Él es creyendo y viéndolo al invisible, como lo veía allí Abraham, que se mantuvo viendo al invisible siempre, porque era en lo sobrenatural que andaba siempre Abraham, creyéndole a Dios. ¿Recibió Abraham las promesas? Sí, recibió las promesas. Pasaron tiempo, sí, 25 años para que fuera el hijo prometido que Dios le había dado, pero lo esperó con ansia, lo esperó con gozo, creyendo que Dios era poderoso para dárselo. No importa la circunstancia, Abraham estaba creyendo y dice la Biblia que creyó esperanza contra esperanza, sabiendo que lo había prometido era poderoso para cumplirle. Así que usted y yo tenemos que creerlo por fe a ese Dios todopoderoso. Cada promesa que está escrita allí es para usted si tan solo puede creer en Dios. Así que Dios es bueno, amado hermano, y misericordioso. Así que cuando Dios estuvo aquí sobre la tierra, le mostró entonces a sus discípulos, vemos cómo era obrando esa fe en cada uno de las maravillas que Dios hacía delante de ellos, paralíticos, levantando muertos y resucitando allí los que estaban allí en los sepulcros. Vemos que cada una de las cosas que Dios hizo delante de los discípulos era para que ellos ejercieran esa fe y los iba llevando de una posición a otra posición. Y allí vemos que Pedro y los demás discípulos, pues un relato ahí en Mateo 14:22, cuando el Señor les dijo que se fueran adelante mientras Él despachaba a la multitud, cuando Él estaba predicando con ellos, y llegó la tarde. Dice la Biblia que llegó la tarde y Él le dijo a los discípulos, váyanse adelante, pasen al otro lado de la mar, y yo voy mientras despacho a la gente, a la multitud. Y ellos se fueron sin Jesús, salieron del barco, se montaron y se fueron a la mar. Y el Señor se fue a orar al monte. Dice allí el relato que el Señor, ¿será que los abandonó? Los dejó y se fue a orar. No, Él lo estaba observando, porque acuérdense que Él era Dios. Sin duda alguna que Dios le mostraba las visiones, lo que estaba aconteciendo. Porque los discípulos fueron solos, sin Jesús, y en medio de la mar, allí se levantó una gran tempestad, dice la Escritura, que batía el barco de lado y lado, que quería hundirlo, sumergirlo, aquel barco, y matar a los discípulos. El enemigo, el diablo es astuto, y como no estaba Jesús con ellos, allí no voy a aprovechar para aquí acabar con estos discípulos aquí, este pueblo del Señor. Pero allí entonces se levantó esa gran tempestad y dice que a la cuarta vigilia, y sabemos que la Biblia dice que la cuarta vigilia es ya la hora más oscura de la noche, es la hora más tenebrosa que hay de la noche, porque la vigilia o la noche se compone de 4 vigilias, que significa que cada vigilia son 3 horas de duración, y la primera hora que empieza es de 6 a 9, la primera vigilia, de 6 a 9, la segunda viene de 9 a 12, la tercera es de 12 a 3 de la tarde, de la mañana, y la cuarta es de 3 a 6 de la mañana. Y el Señor
entonces dice que se apareció a la cuarta vigilia, quiere decir a las 3 de la mañana en adelante, o sea, la hora más oscura, la hora más terrible, más tenebrosa de la noche, que era las 3 de la mañana, era la cuarta vigilia. Pero dice que cuando ellos estaban así desesperados, tratando de llevar aquel barco para que se quietara con las olas, dice que de repente apareció un personaje caminando sobre las aguas y ellos sorprendidos allí, podemos decir que, ¿qué dirían, pero qué pensarían ellos? O sea, lo que nos faltaba, estamos aquí navegando en este barco aquí tratando de salvar nuestras vidas y ahora se nos aparece un fantasma, pues es lo que dijeron ellos. Fantasma es cuando vieron al personaje caminando sobre las aguas, algo sobrenatural que no habían visto porque era algo sobrenatural, pero cuando ellos dijeron fantasma es, allí entonces el Señor les responde, no temas, yo soy. Entonces, allí estaba entonces la voz del Señor viéndola y Pedro cuando captó eso, dijo, Señor, si tú eres, di que vaya a ti. Vea la sagacidad de Pedro, vea usted lo que Pedro era capaz de hacer llevar lo sobrenatural, esa fe que había ejercido Pedro por las palabras que el Señor les iba dando poco a poco. Pedro dijo, soy capaz de caminar de las aguas. Si tú eres Dios, si tú eres el Señor, el Maestro, di que yo vaya a ti y yo sé que yo voy a caminar sobre las aguas. Allí entonces dice que se bajó del barco y caminó sobre las aguas. Fíjese lo que puede ser un hombre con la fe de Dios en su corazón, aunque no había fe perfecta para Dios todavía, porque no había bajado el Espíritu Santo, pero había una fe sobrenatural que había invadido su ser cuando dijo, no, yo voy a ti, voy a caminar también por las aguas. Un hombre que podemos decir que es lo que Dios quiere, hombres capaces de actuar en lo sobrenatural, hombres y mujeres que sean capaces de creerle a Dios, que no importa la circunstancia, el problema que haya, que ellos han creído en Dios y ellos saben que va a ejercer esa fe para que la mano de Dios sea sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, Pedro dice que bajó del barco y caminó sobre las aguas. Ese hombre intrépido caminó sobre las aguas. Pero allí lo que siempre viene el ser humano, siempre el ser humano por la naturaleza que está en nosotros, siempre viene quizás una duda, un pequeño titubeo, y eso le pasó a Pedro. Déjame decirle, amado amigo que me escuchas en esta hora, le pasó a Pedro que viendo ya caminando, que iba al rumbo donde estaba el Señor, caminando sobre las aguas, se puso a mirar, quizás volteó la mirada hacia los lados, donde estaban aquellas olas rugiendo, aquel mar embravecido, y allí tuvo temor en él. ¿Ve lo que puede hacer el temor? El temor no es amigo del hombre, no es amigo de Dios. ¿Por qué causa? Porque lo hace perder la visión, lo hace perder el blanco, lo hace perder la eficacia que Dios quiere que esté en el hombre de Dios y la mujer de Dios, que es tener fe para creer lo sobrenatural. Así que Pedro entonces titubeó por un momento allí, y allí al ver esas olas que rugían, allí entonces perdió la eficacia y allí se hundió en la mar. Y por lo tanto vemos entonces que allí Pedro hizo la oración más corta, vamos a decirlo allí. ¿Por qué? Porque él dijo, sálvame Señor. ¿No? Sálvame Señor, es lo que pudo clamar Pedro. Entonces, allí el Señor lo tomó por la mano y lo levantó nuevamente. Pero, ¿qué le dijo el Señor ahora? Ahora venía la corrección, ahora venía la exhortación a Pedro y a los demás discípulos, y aún para nosotros mismos que estamos aquí de este lado, porque eso para nuestra instrucción igualmente. Esa fue entonces, allí entonces viene la exhortación del Señor para Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo el Señor. ¿Ve? Entonces, fue la duda que entró en Pedro en ese momento de tanta problema que había con esas luchas, con esas olas que rugían de lado y lado. Allí entonces titubeó y tuvo un poco entonces de temor y allí entonces se sumergió en el agua. Ahora la palabra estaba allí, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces, la fe, amado hermano, Dios no quiere que tenga poca fe, sino quiere que tenga la fe completa, la fe perfecta de Dios. Eso es lo que Dios quiere entonces en este tiempo que tengamos. La fe de Dios, fe
para creerle a Dios lo imposible, porque podemos decir en esta hora, amado hermano, no importa la circunstancia, no importa las pruebas, no importa las luchas, no importa cuál grande o terrible sean los demonios que se levanten o aquellos gigantes que se levanten delante suyo. Quizás no sé qué problema puedas tener en esta hora, amigo que me escuchas en esta hora. No sé qué situación puedas tener en tu vida, terrible, cuán grande sea. Eso lo sabes tú y lo sabe el Señor. Pero déjame decirte que con la fe sobrenatural de Dios, tú puedes pasar por encima de ese problema. No importa que el médico te haya desahuciado, te haya dicho que tienes un cáncer terrible, un cáncer terminal, que ya no tienes vida, te queda poco momentos de vida. Pero déjame decirle que cuando el hombre tenga, aunque sea un minuto de aliento en su vida, en su ser, todavía hay esperanza para el hombre. Si tan solo puedes creer en el poder sanador del Señor. ¿A través de qué? A través de la fe. Ese don de fe que fue dado una vez a los santos, dice la Escritura, allí esa fe sobrenatural puede ejercer ese poder sobre ti, sí, te puede entonces levantar del lecho de enfermedad. No importa cuál sea el problema que tenga usted en esta hora. No sé, no lo entiendo, pero Dios sí lo conoce y tú también lo sabes. Solamente te pide que tenga fe. Fe para creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pida en fe creyendo del Señor. No dudes, porque el que duda es semejante a las olas del mar, ¿entiendes? Que va y viene. Dios no quiere que seamos así, semejante a las olas, van y vienen. No, Él quiere entonces que vayamos adelante creyéndole a Dios y que Él es poderoso para cumplir cada una de las promesas que está allí en esa Escritura. Él dijo, yo soy Jehová tu sanador, yo soy el que sano toda tu dolencia, yo soy Jehová Jireh, yo soy el proveedor, yo soy el que te proveo todo lo que tú necesitas. Así que créale al Señor y Dios hará entonces cumplir su fe en su corazón, lo que usted esté pidiendo en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que vemos la maravilla de nuestro Señor Jesucristo, enseñándolo entonces a cada uno de los discípulos allí, llevándolo de paso por paso para que ellos fueran ejerciendo esa fe sobrenatural. Y queda allí una enseñanza, amado hermano, una enseñanza para cada uno de nosotros. Y como fue para ellos, también es para nosotros. Y podemos decirlo que la enseñanza es que andar sin Jesús estaría a la merced del diablo. Cada ser humano que anda sin Jesús está a la merced del diablo. Con otras palabras, son las bayonetas de Satanás. ¿Por qué causa? Porque el Satanás lo tiene entonces como unos muñecos, unos títeres, llevándolo de lado a lado y haciendo las cosas terribles a los ojos del Señor, haciendo lo que Satanás le provoque que ellos hagan, porque están sin Jesús, no saben quién es Jesús, no conocen la fe, no conocen quién es el poderoso, no saben cuán grande es Dios. Por lo tanto, no se anda entonces a la merced del diablo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque si no tienen fe, no conocen a Dios. Es imposible agradar a Dios en la palabra. Entonces, estando sin Jesús, allí donde estaría entonces haciendo lo que el mundo vemos lo que hace. El mundo anda en lo suyo. El mundo pasará con sus concupiscencias, con sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces la enseñanza es que andar sin Jesús estaría entonces ¿qué? A la merced de Satanás, a la merced de los demonios, que lo ponen entonces a hacer cosas malas, terribles, lo que vemos en el mundo, que está haciendo el mundo. Y aún a uno de los que, a alguien que ha caminado con el Señor, podemos decirle, uno que esté caído, que haya militado en el ejército de Jesucristo, como soldado de Jesucristo, y se haya retirado porque el diablo le haya metido quizás mañas, artimañas en su mente y lo haya hecho que retroceder atrás y se haya metido en la cuneta y allí no quiere salir. Entonces, está entonces, ¿qué? Haciendo lo equivocado delante de Dios, porque
ha sido engañado por el diablo y está entonces quizás caído. Pero amado hermano, amigo que me escuchan a esta hora, es la hora de levantarte, salir de esa condición en la cual tú has caído y levántate. El Señor te restaura, el Señor te lleva nuevamente a la posición si tan solo usted puede creer nuevamente la fe sobrenatural. Te fue dado una fe para creer, pero esa fe tuviste duda, desmayaste y ahora estás nuevamente fuera del redil. Pero Dios quiere que vuelvas al redil nuevamente para que Él pueda entonces guardarte y ayudarte, protegerte de toda artimaña del diablo. Sabemos que la Biblia es clara cuando dice que cuando el espíritu malo es echado fuera del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea, aquel hombre, aquella mujer que se entregó la vida al Señor a servirle y se retira y se vuelve otra vez al mundo otra vez. Entonces, ese espíritu que fue echado primero de él para que le sirviera al Señor, pero como volvió otra vez fuera, entonces ese espíritu, aquel que sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, dice. Y va entonces, me voy nuevamente, dice el demonio, voy nuevamente a mi casa de donde salí. O sea, reclama aquella casa como suya, aquel demonio. Y vuelve a la casa y la consigue barridita, limpiecita, bien adornadita. Y dice la Biblia que va y busca 7 demonios más fuertes, más peores que él, y hace entonces fuerza para entrar a aquella casa a donde salieron, o sea, aquel hombre o aquella mujer que decidió servirle al Señor. Pero si aquel hombre, aquella mujer no está en la casa, el hombre fuerte, que es la fe en Dios, que es la fe que Dios le da para que se mantenga firme en la palabra, entonces dice que los demonios hacen fuerza y entran en aquella casa, porque no está el hombre fuerte de la fe en él. Y los postreros obras que aquel hombre hacía o aquella mujer hacía son peores que la última, que la que hacía antes. ¿Por qué causa? Porque ya no son un demonio, sino son 7 demonios más, llegan a ser 8, y ahora esas obras son terribles para aquel hombre, aquella mujer que ha echado o ha vuelto atrás al mundo otra vez, ha dejado los caminos del Señor y se ha vuelto al mundo. Por eso, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, si estás caído, levántate, muévete, camina con Dios nuevamente. Y si has recibido el Señor, camina y no mires atrás ni para los lados, sino mira siempre al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, que es el que te va a ayudar y seguir hasta que Él ha de venir a este mundo a buscar a su pueblo. Así que el consejo de Dios para cada uno de ustedes, amigo, hermano que me escuchas, que quizás ande sin Jesús y usted busque a Dios por fe y Dios entonces te abrirá el camino igualmente, paso para que tú puedas caminar con Jesús. En segundo lugar, podemos ver que sin fe de Jesús en usted no accionaría lo sobrenatural, que es tener las llaves para acceder o pasar a lo sobrenatural de Dios. Es una llave de abrir y cerrar, porque sin esa llave de fe usted no puede hacer nada, sino se mantendrá aquí en lo natural. Pero con las llaves de Dios que le ha entregado a su iglesia, que lo que usted ate aquí, el Señor lo va a desatar allá, y lo que usted desate, el Señor lo va a desatar allá en los cielos. Entonces, es las llaves de fe que Dios le ha dado al creyente, a su iglesia, para moverse en lo sobrenatural. Así que Dios vemos que es el Todopoderoso, que es el que hace las cosas, las maravillas, para que nosotros podamos entonces tener allí esa fe en Él, para que Él nos ayude en todas las cosas. Y vemos por tercero que sin fe no sería entonces salvo ninguna persona. O sea, la persona que no cree, pues, o que no tenga fe para creer en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted no tiene fe, entonces no será salvo, porque por fe soy salvo.
no de vosotros mismos, sino un don de Dios, dice la Biblia. Son las enseñanzas claras que Dios nos da allí a través de lo que es la fe. O sea que sin fe usted entonces no llegaría a ser salvo, sino que se perdería. Estaría usted entonces muerto en delitos y pecado todavía, porque no puede creer en Dios. Aún, por ejemplo, cuando hablamos de dones, los dones de Dios los entregó a la iglesia, a sus hijos, pero cuando usted niega el poder de Dios, niega los dones, y cómo va a negar los dones, quiere decir que usted no es salvo todavía, quiere decir que todavía usted se mantiene muerto en delito y pecado, porque el don sobrenatural, el don de Dios por excelencia, es el don de la salvación. Por fe soy salvo, y no de vosotros mismos, sino un don de fe. ¿Ve? Entonces, 1 Corintios 12, 9 dice que Dios le entregó entonces a la iglesia dones, ¿ve? Y le entregó ese don de fe. ¿Para qué? Para creer en lo sobrenatural, para creer en el Todopoderoso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es las cosas terribles, podemos verlo allí, que lo que Dios muestra para que usted pueda despertar. Oh, amado hermano, amigo, ministro que me escucha, que quizá usted diga, no, yo sí soy salvo, yo tengo fe para creer en Dios, pero no creo en los demás dones. Y si los demás dones están allí, Dios no puede quitar los demás dones. Entonces, para el puro don de fe, para creer en Dios y ser salvo nada más. Pero el don de sanidad, el don de milagro, el don de discernimiento, el don de hablar lengua, don de interpretar de lengua, no, eso no los creo, pues eso fue para el pasado. Ya eso quedaron atrás. ¿Cuándo dijo Dios que quitó eso? Cuando jamás puede ser quitado del libro de la vida, porque es el libro allí que nos dio escrito para que tengamos entonces vida en él, porque sabemos que tenemos vida en el Espíritu Santo, pero en la letra mata, dice la Biblia, pero el Espíritu lo vivifica. La letra lo hace, el Espíritu lo hace vivir, y el Señor nos mandó y nos aconsejó escudriñar las Escrituras. En otras palabras, escudriñar la Biblia, porque a ellos parece que ahí tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces, allí está escrito todo lo que podemos hacer, todo lo que Dios quiere que hagamos, la obediencia que podemos llevar a cabo a través de ella. Entonces, si vamos entonces a sacarle hoja a la Biblia y vamos a quitarle, entonces Dios dice, le estás quitando, entonces, bueno, voy a quitar entonces el nombre del libro de la vida del Cordero. O sea que está fuera del cuadro, amado hermano que me escuchas en esta hora. ¿Por qué causa? Porque está quitándole. Y los que le pongan, yo le añadiré entonces plagas, dice, que están escritas en el libro. Entonces, es clara la escritura, amado hermano. No podemos entonces ni quitarle ni ponerle. No podemos darle entonces interpretaciones humanas, porque el intérprete se llama Jesucristo, el mismo Espíritu Santo que fue el que la escribió a través de hombres inspirados por Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que aquí no hay para mirar para los lados, no hay para salir del camino, sino que sigue por el centro viendo al invisible, como se mantuvo Abraham, como se mantuvo esos grandes hombres de fe del pasado. Sea usted entonces teniendo esa fe de Dios, porque es lo que Dios requiere, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos también, amado hermano, que la fe lleva otro elemento, el cual es la obra, porque la fe sin obra es muerta, es lo que dice el apóstol Santiago. Fe sin obra es muerta. Vamos a llevar un momentico allí a Santiago y vemos lo que dice el apóstol Santiago en Santiago 2, versículo 17. Lo que dice allí claramente el apóstol Santiago. Así también la fe, si no tuviere obra, es muerta en sí misma. ¿Ve? ¿Por qué es muerta? Porque la fe sin obra es muerta. Dice, pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ve lo que dice el apóstol Santiago? Entonces que tienen que ir entonces de la mano acompañada la fe con las obras. Usted no puede ser puras obras. Yo soy bueno,
yo hago bien aquí, yo hago bien allá, y no le cree a Dios, no le cree la sobrenatural de Dios, que Dios es capaz de hacer cualquier cosa imposible. Pero no, yo soy muy bueno, yo tengo el cielo ganado porque yo le doy a los pobres, yo los alimento, yo le doy al que necesita, yo me porto bien. No, déjeme decirle que esas son obras, pero si no tiene fe, entonces las obras no valen de nada. Igualmente yo tengo la fe que puedo mover la montaña, decirle a este árbol, quítate, échate a la mar, y puedo conocer todos los misterios, los secretos de Dios, y no tienes obra, entonces, o no tienes amor, entonces nada soy, dijo Pablo. Entonces todo tiene que acompañado, todo es una perfección de parte de Dios, todo tiene que ser entonces puesto en la balanza. Usted no puede entonces de quitar una cosa y yo tengo esta, no, tiene que tener todo como Dios lo colocó allí en las Escrituras. Así que la fe sin obra es muerta, dice Santiago. Dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, dice, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y sin que la fe fue perfecta por las obras? ¿Ve? Entonces, allí está entonces hablando el Santiago, el apóstol, hablando de lo que Abraham hizo a través de las obras. Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo único. Y Abraham no titubeó, porque él sabía que el que se lo había dado, que duró la promesa 25 años para que llegara a cumplimiento, y ahora le dice, sacrifícamelo. Él sabía que Dios, como se lo dio a la edad de los 100 años, también era poderoso también para dárselo y levantárselo allí de las cenizas, si él llegaba entonces a consumar aquel hecho de sacrificar a Isaac. Pero vemos que Dios no quería que lo sacrificaran, solamente era dar una prueba para ver si las obras que Abraham iba a ejecutar, si tenía fe en realidad para creerle a Dios, y Dios lo hizo. Pero allí llevó a cabo entonces esa gran obra que Dios vio con agrado. Después le dijo, alto Abraham, ya sé que me cree. Ahora allí entonces estaba que por la fe de Abraham, porque él había dicho, Jehová proveerá de cordero. Y allí entonces estaba la fe con las obras colocadas de una vez allí, puestas delante de Dios. Y eso es lo que quiere, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, que usted pueda creerle a Dios, pueda tener en su corazón allí atesorado la palabra y saber que Dios es poderoso para cumplirle cada una de las promesas que están allí escritas en las Escrituras. Solamente Él espera fe suya, fe que llegue a su corazón y que sea vivificada para poder entonces creerle a Él, porque Él es el invisible. Así como se mantuvo Abraham y cada uno de esos grandes profetas del pasado, allí entonces quiere que usted también lo haga. Moisés allí obró lo sobrenatural. Él le creyó a Dios también. Dice la Biblia, aquí ahí en Hebreos 11, la que leímos, que él se mantuvo allí creyéndole a Abraham, porque él nació y creció en el palacio de Faraón, pero vemos que era poderoso, riquísimo, porque iba a ser el próximo Faraón de allí de Egipto, pero él no tuvo nada que ver con eso. Él dice que aborreció eso más bien. ¿Para qué? Para buscar los tesoros de arriba, buscar la remuneración que Dios le había ofrecido por fe. Dice el versículo 24, por fe Moisés, ya hecho grande, rehusó ser llamado hijo y hija de Faraón, de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. Así que por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y derramamiento
y el derramamiento de la sangre para que el que mataba a los primogénitos no lo tocase. Por fe pasó el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que vemos entonces que Abraham se mantuvo creyendo, Noé creyéndole a Dios, Moisés creyéndole a Dios por fe. Y así como creyó esos grandes hombres del pasado, así quiere que su iglesia, si ellos tuvieron un pacto de sangre animal y obraron esas maravillas, milagros, prodigios, creyéndole a Dios, ¿qué no puede hacer el pueblo de Dios en el día de hoy si estamos en un mejor pacto, el cual es el pacto de la sangre de Jesucristo? Una fe perfecta es lo que quiere Dios entonces para su pueblo. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, hemos llegado al final del programa y entonces invitarlo para mañana, Dios mediante, uno de mis hermanos que esté hablando más de ese Dios todopoderoso que es capaz de hacer maravillas, milagros, prodigios, si tan solo usted le puede creer por fe. Así que oremos. Señor Jesús, Dios todopoderoso, bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor Jesús, por las palabras, Señor, que ha puesto en nuestros labios, Señor, para hablarla allí, Señor, a las vidas, Señor, que están al alcance de nuestra voz. Oh, Padre eterno, que esa palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual usted la ha enviado, Padre eterno. Oh, obra, Señor, con prodigio y maravilla, Señor, en los corazones, Señor Jesús, para que ellos puedan creerte, Señor Jesús. Que esa fe sea vivificada en su corazón, Señor, que sea revelada, Padre eterno, de lo alto, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan buscar tu rostro, lo que anden sin ti, Padre eterno. Y aquellos que están caídos, Padre eterno, levántalo, Padre eterno, que ellos puedan ver, Señor, tu mano, Señor, extendida, Señor, de misericordia, para que puedan nuevamente, Señor, entrar en el camino correcto y volver al redil, el cual salieron alguna vez. Oh Dios de la gloria, sea usted con ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier necesidad, Señor, que estén allí, Señor, en el pueblo, Señor, súplela, Señor Jesús. Aquellos que necesiten sanidad, Señor, sánale, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos, que ellos puedan creer por fe. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Le damos entonces las gracias y que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.